Les presento a Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente Raúl Alfonsín, que está con nosotros y vamos a la nota. Aquí estamos de regreso de todo un poco y estamos en comunicación, arrancando la mañana del día de hoy con Ricardo Alfonsín. Hola Ricardo, buen día, bienvenido a De Todo Un Poco. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Qué dice? Muchas gracias. Muy bien, y como siempre consultándolo, ¿no? Una situación bastante rara está sucediendo en el país y bueno, leyes, la ley que dicen que es de protección de la propiedad privada y parecería que es una ley de extranjerización o de remate del país. Y quería preguntarle a usted qué opina del tema. Bueno, yo digo que es una vergüenza, ¿no? Porque, bueno, son muchos los países que tienen leyes eh, como la que tenemos nosotros hoy y que se quiere modificar, eliminando todo límite para la venta de tierras para la extranjerización de las tierras, digamos, ¿no? Primero aclaremos que si uno es extranjero pero vive acá o tiene hijos, puede comprar tierras. Eso no está prohibido, ¿no? Primero aclaremos eso. Si es un inmigrante que se ha radicado acá, tiene sus negocios acá, vive acá y tiene familia acá, bueno, pueden comprarlas. No estarían alcanzados por la limitación que establece la ley de tierras que quieren modificar. En segundo lugar, digamos que la ley vigente establece un máximo de 15%. ¿Sabe cuánto han comprado los extranjeros hasta ahora? El 5% de ese 15%. El 5%, de manera que no veo que haya tanta desesperación por comprar tierras argentinas, ¿no? Me parece que no hay tanta desesperación en ese sentido. En segundo lugar, es cierto que no se pueden llevar las tierras, como dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, pero sí se pueden llevar las ganancias que obtienen en esa tierra a otros países, como seguramente lo harán si son extranjeros. Y además, es muy probable que si se toma, por ejemplo, alguna decisión desde los gobiernos respecto de las cuestiones agropecuarias, por ejemplo, o de cuestiones que tengan que ver con la minería, bueno, y se plantea una cuestión, un diferendo entre el inversor y el Estado, se tenga que resolver no en los tribunales argentinos, sino en los tribunales del CIADI, los tribunales del Banco Mundial, los tribunales arbitrales, porque eso es lo que prevé el acuerdo que está por aprobarse en el Congreso, pero que no lo aprueben de inversiones y comercio con Argentina y Estados Unidos. Y en tercer lugar, o cuarto, ya no sé cómo voy, a ver, vamos a estar, si queremos tomar alguna decisión en política agropecuaria, vamos a estar presionados, si no les conviene los intereses de esos sectores, a los extranjeros, quiero decir, que pueden llegar a poseer, en teoría, toda la Argentina, porque no establece ningún límite. Vamos a estar presionados si tomamos como Estado Nacional alguna decisión que pueda perjudicar esos intereses por el gobierno del país al que esos inversores pertenecen, ¿se entiende? No es lo mismo. O el país, porque la puede comprar un país la tierra, como Estados Unidos compró Alaska, ¿no? La puede No, no comprar. puede. No, eso quedó eliminado, creo. Espero que no lo vuelvan a incorporar. Ahora está eliminado eso. Pero no importa, pero nosotros, fíjese, por ejemplo, yo le voy a decir, ustedes que son de Mar del Plata, cuando la Argentina tomó alguna decisión para tratar de restringir, porque se estaba abusando del caladero, con la merluza, por ejemplo, yo no me acuerdo si era que, creo que era con la merluza, estoy hablando en la década de los fines de los 90, me parece. Bueno, los países que tenían barcos pescando acá en la Argentina y que se veían afectados por esa restricción que establecía en la cantidad de capturas el de gobierno nacional para cuidar el caladero, amenazaban después con que no nos compraban carne. Es decir, estamos sometidos a las presiones de otros países después. Así que es bastante más compleja la situación de lo que
plantea este señor de la Sociedad Rural Argentina que, bueno, viven diciendo que el campo es la patria, el campo es la bandera, qué sé yo cuánto, y yo creo que lo que son las banderas y son el campo sí, pero son otro tipo de productores, no son parte de la patria y la historia nuestra, pero son otro tipo de productores. Y la verdad que esto no les importa que se extranjerice la tierra, pero por favor, Dios mío. Ahora, estemos muy atentos a lo que hacen, no la sociedad rural, que sí tenemos que tener eh, tener presente qué posiciones tienen, igual que con el INTA, por ejemplo, que ahora proponen rematar 50.000 hectáreas, ¿no? Bueno, del INTA, lo que es gravísimo para el país desde el punto de vista tecnológico y científico, bueno, pero tengamos en cuenta o tengamos presente lo que hacen los partidos en el Congreso. Tengamos presente cómo votan, porque después cuando querramos modificar estas leyes, si las queremos modificar, como les dije recién, vamos a estar sometidos a las presiones de los países, de los que son originarios estos extranjeros, que no viven acá además. Ahora, hablando de la política, ¿no? Los radicales con peluca, los peronistas con peluca también, que están ahí y que le están dando el consenso, porque hay gente que ha sido votado para otra cosa y que traicionó el mandato popular, porque los radicales no fueron votados para apoyar a este gobierno, y menos los peronistas, ¿no? Y después la oposición, esta amplia avenida no es del medio, ¿no? Esta avenida de oportunistas que son la oposición, como dicen, que dialoguista, ¿no? La oposición dialoguista, que le están dando el consenso, traicionando a sus mandatos para que hagan toda esta zafarrancho, ¿no? Sí, claro, y yo, bueno, tenía esta discusión antes en mi partido, me acuerdo que me decían, bueno, tenés que tener en cuenta que los gobernadores tienen que gobernar, tienen que dar respuesta a sus provincias, están muy presionados y no tienen más remedio que aceptar esta extorsión a la que son sometidos para obtener recursos. Y ¿cuál era el mecanismo que utiliza el gobierno nacional o cuál es? Bueno, les mando plata, pero si en el Congreso me votan las leyes que yo quiero que me voten, ¿no? Bueno, entonces me decían, ay, están obligados a votarla. Bueno, pero eso es relativo lo que están diciendo, porque no son solamente yo decía, no son solamente los radicales los que están sometidos a esta presión. También está, por ejemplo, sometida La Pampa a esta presión. Claro, y la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires, y La Rioja. Bueno, y sin embargo no han claudicado en el Congreso. Miren, yo creo que había otra manera de resolver esto, que era ponerse todas las provincias de acuerdo, en las que no fueran oficialistas, para impedir que pueda hacer lo que está haciendo este señor desde la presidencia de la República. Y este es el gobierno menos federal que existe desde 1983. ¿Qué quiere decir menos federal? Que es el gobierno que se queda con plata de las provincias. Es el gobierno que más ha saqueado a las provincias. A la provincia de Buenos Aires le debe 24 billones, con B de bueno, Rubén, billones de pesos. Es una montaña de plata que podría ser destinada a rutas, a escuelas, a salud, a vivienda, a transporte público, no sé, podría ser a cloacas, a extender el agua. Bueno, todos esos recursos que se los queda a la nación son obras que nos están sacando a nosotros, muy importantes para mejorar el bienestar de los bonaerenses. Espero que los bonaerenses, así como los sectores populares que han sido tan castigados por estas políticas, espero que los bonaerenses castiguen al gobierno por someterla a esta extorsión a la provincia de Buenos Aires. Como el gobierno de la provincia de Buenos Aires no se dio, bueno, lo discrimina respecto a otras provincias. Ahora, Ricardo, la política, hay una parte que es la parte oficialista, la parte acordista, participacionista, diría yo, ¿no? Y hay otra parte que son organizaciones sociales, bueno, una parte del radicalismo, el radicalismo auténtico, que es disidente, bueno, una gran parte del peronismo que está en contra de esto, una parte de la CGT, hay un montón de gente que está resistiendo a esto. Y lo que pasa es que parece ser que no pueden articular, ¿no?
Bueno. A ver, primero digo que respecto a lo que dije antes de la extorsión a las que somete a las provincias frente a las cuales algunos gobernadores claudican, que después no les cumple tampoco el gobierno. No. Después ni les cumple el 10%, así que es realmente inexplicable, ¿no? Pero digo, bueno, sí, yo creo que hay una proporción importante de argentinos que están reclamando un cambio, una salida de este gobierno, que quieren que no continúe gobernando este señor, pero no se logra articular todavía un frente en la oposición que sea capaz de despertarle confianza y esperanzas a la sociedad en el sentido de que se resolverán los problemas que tenemos y lo que nos va a dejar este gobierno, porque nos va a dejar problemas mayores. El gobierno sabe que está perdiendo las elecciones. Si las elecciones fueran hoy, si la gente pudiera votar, o mejor dicho, el gobierno sabe que la mayoría de los argentinos quiere hoy un cambio en el gobierno. Quiere un cambio en el gobierno lo sabe perfectamente, por eso se está apurando a tomar muchas decisiones, porque tiene miedo de que si no las gana después queden inconclusa su gestión, digamos. Y la responsabilidad de la oposición es ser capaz de construir esa alternativa. La sociedad no quiere continuar con esto, pero tampoco se ha construido una alternativa que le genere la confianza y la esperanza necesaria como para poder concretar esta demanda de cambio en el 2027. Pero yo creo que se va a hacer hacia adelante. Ahora, algunos que están criticando tanto, que además digan que no van a votar por una alternativa de derecha que se pueda construir como para suceder a este gobierno, o que digan que no van a votar a Milei y que cuestionen a sus partidos como corresponde por hacer acuerdos que nada tienen que ver con el pensamiento de la mayoría de los radicales, ¿no? La verdad que uno ve, no, hay gente que resiste, hay otros que, bueno, yo también coincido con usted, que ni le cumplen ni era necesario tal actuación, ¿no? Creo que hubiera sido mucho más productivo para ellos resistir, ¿no? Sí, pero el conjunto, toda la provincia además hubiera sido mucho más efectivo y le hubiéramos puesto un freno a este señor, que es el gobierno menos federal que existe desde 1983. Le hubiéramos puesto un freno si todas las provincias hubieran actuado solidariamente, enfrentándose al gobierno, si no vamos a acompañar ninguna decisión, mientras usted no esté dispuesto a discutir el respeto al federalismo, es decir, no esté dispuesto a reconocer las deudas que tiene con las provincias y a pagarlas. Ahora, hay un desacreditamiento, un vaciamiento de las instituciones, ¿no? Y del significado de las instituciones. Y la primera que está vaciada es la justicia federal, el Poder Judicial en sí mismo, ¿no? Tiene un descrédito tremendo en cuanto a la población. Y después hay un montón de cómplices porque una sola persona no puede hacer lo que está haciendo este hombre, ¿no? Ya prácticamente teniendo la suma del poder público. Si uno hila finito porque se pasa por los fondillos a la justicia, todo, la Corte Suprema le ordena cosas y no le da pelota, y la Corte Suprema tampoco hace nada para que le dé pelota, y las leyes no las respeta, la Constitución tampoco, y estamos en este estado, decía Barcesat, que estamos en un estado de excepción, y yo creo que sí que estamos en un estado de excepción, porque no está vigente la Constitución. No, por supuesto que no cumple con las normas previstas en la Constitución y en la legislación en lo que tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones. Pero este hombre no cree, por ejemplo, en la división de los poderes. ¿Cómo va a creer en la división de los poderes y en el respeto entre los distintos poderes del Estado? Un hombre que le dice nido de ratas al Congreso. Claro, pero eso no puede comportarse. Con la justicia lo mismo. La justicia quiso nombrar jueces de la Corte por decreto. Claro. Bueno, y hubo algunos que lo apoyaron. Por ejemplo, el PRO, porque el PRO hizo lo mismo. Claro. Después la justicia en el gobierno del PRO lo obligó a desistir. Pero nombró jueces de la Corte por decreto también, el PRO. Y bueno, y muchos radicales no dijeron nada en esa oportunidad. Otros pocos que dijeron, está quien habla. Y otros se callaron la boca en esa oportunidad, ¿no?
Bueno, y así tampoco respeta la Constitución en términos de federalismo, como dije, ni respeta la Constitución cuando establece que la responsabilidad del Estado de trabajar para garantizar ciertos niveles de bienestar o de justicia social en la sociedad que son éticamente exigibles. No, tampoco eso no le preocupa. Bueno, este hombre ni siquiera cree en la democracia. Si no ha avanzado más en su deriva autocrática y autoritaria porque la sabe, mide la opinión pública y sabe que no lo tolerarían, porque además no ha resuelto ninguno de los problemas sociales, de manera que la gente está muy enojada con el gobierno y no le toleraría que encima tuviera comportamientos más autoritarios, aunque ya los tiene, ¿no? Pero que fueran más autoritarios. Pues digo, no ha avanzado más porque la sociedad no se lo toleraría, porque está además muy enojada. Quiere un cambio en la sociedad y por favor, a ver, que se hagan cargo en la oposición todos los que tengan que hacer cargo, ¿no? Claro. Porque quiere un cambio en la sociedad, lo está buscando, está deseando que se cree una alternativa, no quiere continuar con este gobierno, a pesar de que muchos dicen que sí, que la sociedad quiere continuar con este gobierno, están muy preocupados, ya no desde la política, sino de quienes hablo de quienes se sienten representados por estas políticas, por las políticas del gobierno, están muy preocupados porque no vaya a ocurrir que con los desastres que está haciendo este presidente, bueno, la sucesión de Milei sea no por derecha, sino por del lado del progresismo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, lo que sí, quieren es que el próximo gobierno, como Milei, sea un gobierno que le ceda la capacidad le ceda la decisión en materia de política económica a las grandes corporaciones. Esto es lo que ha hecho Milei. Son las grandes corporaciones las que están siendo consultadas acerca de qué es lo que hay que decidir en política económica. Bueno, en lugar de la sociedad que es... Sí. Lo que no nos tenemos que olvidar es la importación de este personaje con muchísimo poder, que es Peter Thiel, que tampoco cree en la democracia y que tiene el poder de fuego necesario como para manipular las elecciones, como para... Sí, es una barbaridad este señor. Pero claro que fue uno de los primeros que dije eso, ¿no? Bueno, ahora después empezaron a decirlo mucho. Este señor que es el que dijo que la democracia y la libertad son incompatibles. Pero además es un hombre que quiere, mire, ¿sabe cuál es su propuesta, por ejemplo? Dice que el mundo tiene muy pocos estados. Estas delirios tienen, ¿no? El mundo tiene muy pocos estados, que debería tener, en lugar de tener 190, creo que tiene, o algo así, debería tener miles, y que deberían ser pequeños todos, y además deberían estar gobernados por monarquías corporativas, es decir, deben gobernar a las corporaciones económicas, las empresas, y que cada uno pueda cambiar de país según su voluntad, por supuesto. La capacidad para aceptar o no los ingresos de otros estados, de esos miles, entre los miles estados, es de las corporaciones, ¿no? Bueno, pero proponen cualquier cosa, proponen construir estados en el mar para escapar de la regulación política, para que no haya gobiernos, porque lo que quieren es gobernar ellos, para dictar ellos mismos. Esto lo proponen estos delirantes. Sí, bueno, pero tienen poder de fuego además, para hacerlo, ¿no? ¿Y qué le parece uno de los hombres que más influye sobre el gobierno de Estados Unidos? No, aparte el dinero que hay detrás de todos ellos, ¿no? Porque aparte del poder que tienen con la tecnología, tienen un poder económico que supera el PBI de varios países, ¿no? Y por supuesto, por eso tienen poder, porque no solamente tienen poder económico, tienen poder político ahora, porque los gobiernos responden a los intereses de ellos, aunque no se sienten en el sillón de Rivadavia, digamos, ni se sienten en las bancas del Congreso. Los que se sientan en el sillón de Rivadavia y algunos de los que se sientan en las bancas del Congreso responden a ellos, de manera que a través de el presidente o a través de muchos legisladores están gobernando sus sectores, están gobernando las grandes corporaciones, las que tienen poder económico. Nos horrorizábamos en algún momento de la Banelco y ahora están toda la tarjeta junto comprando senadores, diputados y todo esto a cielo abierto, ¿no? Aunque no los compren, hay quienes creen realmente que lo mejor que puede hacer un gobierno es gobernar para los ricos, creen eso,
que no es lo que cree la mayoría de la sociedad. Yo creo que la mayoría de la sociedad cree que lo mejor que puede hacer un gobierno es gobernar para los que no son ricos, porque eso también será bueno para los ricos. Pero esto no es una teoría, esto está demostrado en la historia. Pero bueno, hay quienes creen, como les digo, ¿no? Que lo mejor que pueden hacer los gobiernos es gobernar para los ricos, porque así le va a ir bien también a los que no son ricos. Entonces, que me traigan una prueba de que eso haya ocurrido en la historia. Yo no lo conozco. Creo que cuando se aplicaron estas políticas nunca se generaron progresos sociales. Los progresos sociales se generaron cuando no se aplicaron estas políticas. Bueno, pero lo tendrá que experimentar la sociedad. Ya lo está experimentando y por eso te estoy diciendo que quiere cambiar. Lo que falta es que la oposición haga ahora los deberes, ¿no? Sí, no, pero la sociedad quiere cambiar, pero esta gente, sabiendo que la sociedad quiere cambiar, quieren cambiar las reglas de juego para que la sociedad no cambie, para que nada cambie, ¿no? Claro. Por ejemplo, la mejor encuesta acerca de lo que puede pasar en el 2027 es el temor que tiene el gobierno o la propuesta del gobierno de eliminar las PASO es la mejor encuesta. El gobierno quiere eliminar las PASO porque sabe que si hay una oposición que se organiza, pierde las elecciones. Entonces quiere complicar la posibilidad de que quienes están en la oposición pero pertenecen a partidos distintos o tienen ideas diferentes, pero solo coinciden respecto de que Milei no está haciendo las cosas bien, o no solo coinciden en eso, pero no todos piensan exactamente lo mismo después acerca de lo que hay que hacer. Bueno, si elimina las PASO va a ser muy difícil que se pueda lograr acuerdos entre estas diferentes fuerzas políticas, acuerdos programáticos desde luego, si se eliminan las PASO. Y van a tener que competir cada una separada, por sus propios colores en el 2027. Eso es lo que quiere Milei. Esa es la principal prueba de que está creyendo que va a perder las elecciones, su obsesión con eliminar las PASO. Claro. Ahora la última le hago, Ricardo. La política, ¿qué pasa con la política con respecto a esto? Porque veo que no, por lo menos a mí me parece que no dan pie con bola, ¿no? Mira, en la política para mí ha perdido muchísima calidad desde la aparición. Es un fenómeno que se venía registrando con anterioridad, ¿no? Pero desde la aparición de la Libertad Avanza, de la emergencia de la Libertad Avanza como actor político nacional, la pérdida de calidad ha sido asombrosa. Pero ha sido acompañada también esta pérdida de calidad por el silencio, digamos, de la oposición amigable. Fue muy indulgente, le toleró demasiadas cosas y ha transformado a los partidos políticos en maquinarias electorales. Eso se representa una gran pérdida en la calidad de la política, porque los partidos son maquinarias electorales, pero primero y antes que maquinarias electorales son sistemas de ideas, de valores, de principios que se traducen en programas de gobierno y que determinan la representación social. Bueno, ha perdido calidad la política sin ninguna duda, y la responsabilidad es del oficialismo y de la oposición, de gran parte de la oposición también. Ricardo, muchísimas gracias como siempre, valoramos mucho su atención y responder siempre que lo llamamos. No, Rubén, al contrario, muchísimas gracias a usted, un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Bueno, espero que les haya gustado la nota, un día movidito hoy, y gracias por estar. Recuerden que estamos en www.paisajespersonasypersonajes.com.ar. También estamos en @RubénDanielCian en YouTube, estamos en Rubén Daniel Cian, Paisajes, Personas y Personajes en Facebook, Rubén Daniel Cian FM 91.5 en Instagram. Y bueno, gracias por estar, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Estamos viéndonos mañana.